así como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Abraham, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, todos nacemos con una naturaleza de pecado. Todos nacemos muertos espiritualmente. Entonces cuando vemos a un niño hermoso, tierno, inocente, también estamos viendo a un ser cuyo pecado original, cuya naturaleza es imputado en la naturaleza de pecado. Es decir, se nace vivo biológicamente, con vida de alma, con vida de cuerpo, pero muerto espiritualmente. Y se podrá parecer cruel que un niño nazca espiritualmente muerto, pero justamente así es, porque ese niño que nace condenado tiene la oportunidad de vivir espiritualmente, bien sea porque muere antes de tener conciencia de Dios y aceptar a Cristo. Ese niño tiene el privilegio de ser salvo precisamente por ser inocente. Pero si no muere estando pequeño y crece y tiene conciencia de Dios, y en el momento que tiene conciencia de Dios, que eso puede variar dependiendo de la edad en la que se tenga conciencia de Dios, y acepta a Cristo como Salvador, él tiene la oportunidad también de vivir eternamente con el Padre. Entonces, es una mecánica perfecta y maravillosa que Dios nos impute el pecado original en nuestra naturaleza de pecado, que está unida a nuestro ADN desde el momento del nacimiento físico. Pero es la maravillosa oportunidad de ser salvos para toda la eternidad una vez que creemos en Cristo. Entonces, es un plan perfecto. Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica. Y quizás existan dudas con respecto a qué va a suceder con aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio. Realmente nadie escapa de la posibilidad de escuchar el Evangelio. Y si la persona vive en una selva amazónica o en un país donde no se cree en Cristo, Dios se va a encargar de hacerle llegar el mensaje. O también existe la teoría que esa persona no recibirá el Evangelio precisamente porque Dios sabe que esa persona tendría una posición de rechazo ante el plan. Entonces no está en la obligación de presentarle el plan, presentarle el Evangelio. Y es interesante y perfecta la mecánica espiritual cuando vemos que Dios, el Dios Espíritu Santo, funciona como espíritu humano en el momento que se le presenta el Evangelio a alguien. Es decir, un no creyente que está muerto espiritualmente, que es un cadáver, se le presenta la oportunidad cuando alguien le dice, cree en Cristo y será salvo. Solo eso, la salvación por medio de Cristo, nada de adornos ni nada de añadiduras humanas, y que tienes que dejar las drogas, tienes que dejar el alcohol, porque tienes que dejar de pecar, porque entonces no puedes. No, nada de eso, porque entonces no serían buenas noticias. La buena noticia es, cree en Cristo y serás salvo, independientemente de tu condición o de tu inclinación en la naturaleza de pecado. Entonces, cree en Cristo y serás salvo. El mensaje es claro, sencillo. Entonces, en ese instante, el Espíritu Santo funciona como espíritu humano para hacerle claro el mensaje a la persona. Si esa persona rechaza el mensaje, no está rechazando al individuo que está hablando, no está rechazando el plan, está rechazando a Dios, está rechazando al Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ni la adoración de las imágenes te da la oportunidad de ser salvo, ni el portarte bien, ni hacer buenas obras, porque eso es justamente lo que te aleja de Dios. No o sea nada mal, no es malo que si eres cristiano quieras aportar al hambre, a los desesperados, a los necesitados, no, pero no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con la relación con Dios. Entonces, sí he hecho mucho énfasis en esto porque es importantísimo que entendamos que todo está hecho por Dios, todo está consumado. Y ese telestai que gritó Cristo en la cruz fue justamente para que quedara en evidencia, quedara remarcado que
Él lo hizo todo. La provisión es divina. El sábado, cuando Dios descansó, no fue porque estuviese cansado. No fue porque en ningún momento deseara tomar un descanso a su jornada, sino porque precisamente todo estaba hecho. Ya no había nada que hacer. Cuando te pones un día en una jornada de limpieza de tu hogar, de reconstrucción de tu casa, de mantenimiento de tu casa, y ves que culminaste tus labores, te sientas a descansar, quizás no porque estés cansado, sino porque terminaste de hacer todo. Es la misma mecánica que se presenta con Dios al momento de que Él dice que tomó el octavo día para descansar. Lastimosamente algunas sectas se toman de ese día para decir que es un día de alabar a Dios. En realidad todos los días le pertenecen a Dios. En realidad todos nosotros, los creyentes, los miembros de la familia real, le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay un plan perfecto. Un plan para el no creyente es que crea en Cristo. Un plan para el creyente, el cristiano aquí en la tierra, el cristiano aquí durante el tiempo, mientras estamos vivos. Tenemos la oportunidad de estar en esta tierra, en este planeta, mientras estamos vivos en el cuerpo, con el propósito de crecer espiritualmente. Y luego está la otra fase del plan, que es el cristiano en la eternidad. Y podremos llegar a ese, digamos, plano, al tercer cielo, con simplemente nuestro uniforme, ¿verdad? De soldados rasos, con simplemente tener el cuerpo espiritual, que es en estado de resurrección, el cuerpo de resurrección, y ya ser soldados rasos. O podemos aprovechar esta oportunidad magnífica de estar en la tierra, en el cuerpo, aprovechando el tiempo para crecer espiritualmente, para hacer uso de los recursos divinos. Esos mismos recursos divinos que tuvo Cristo y esos mismos recursos divinos que llevó a cabo, puso en práctica durante el tiempo que estuvo aquí en el cuerpo, en la tierra, para llevar a cabo la obra de la salvación. Entonces tenemos las herramientas para soportar cualquier tipo de adversidad. Y la adversidad no solamente es eh, tener dificultades económicas o de salud o de conflictos militares y armados. La adversidad también puede ser la prosperidad, tener una gran fortuna, ser exitoso económicamente, puede alejarte de Dios también, porque hay más Biblias en los hospitales y en las cárceles de lo que hay en una discoteca, en un yate, en la playa. Por eso debemos concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Y si bien es cierto que he estado grabando clases muy espaciadamente, entre un mes a 2 meses, es porque depende de él la disposición de tiempo que yo tenga y depende de él cuánto necesita y desea que yo me disponga a grabar clases, así como de que los miembros de la familia real que siguen este canal escuchen las clases. Entonces, nosotros tenemos que tomar en consideración que lo más importante en nuestra vida debe ser el estudio y en la aplicación de la palabra de Dios. Porque el plan radica en eso: percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Entonces, para dar inicio a esta clase, vamos a hacer práctica de lo que debemos hacer constantemente, no solo cuando escuchemos una clase, sino en el diario vivir, en comprar tiempo con la única moneda que realmente vale para Dios, que es la moneda del Espíritu Santo, que es la moneda de la llenura del Espíritu Santo, que es los recursos divinos. No podemos comprar tiempo espiritual con recursos humanos. Tenemos que comprar ese tiempo en la llenura del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Y eso es la aplicación constante de citar nuestros pecados, de concentrarnos en su palabra, concentrarnos en su enseñanza. Entonces, aquí unos breves instantes para que cada uno de nosotros pongámonos blancos como la nieve, como ese instante en que creímos en Cristo, para poner nuestra alma limpia y poder estudiar la palabra de Dios. Entonces, unos breves instantes para citar nuestros pecados y comenzar la clase. Gracias, Dios Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de estudiar tu increíble plan.
te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en la clase anterior que habíamos quedado más o menos por aquí, quiero continuar la lectura de este texto que es increíble, que es la barrera. Y para hacer un breve resumen, la barrera no es más que esa columna infranqueable, ese muro que separaba a Dios de los hombres. Esa pared que era imposible de saltar por nuestros propios recursos, pero que definitivamente Dios es el único capaz de derribarla para que entonces el hombre pueda tener una conexión y una comunicación directa con Dios. Y la única forma es que el mismo Dios la derribe, pero no puede tumbarla por simplemente tumbarla. Dios debe, su rectitud y su justicia requieren que se haga de la forma correcta. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Por lo cual es importante que este proceso sea tal cual la rectitud y la justicia de Dios demandan. Entonces es aquí donde tiene Dios que intervenir para poder eh, derribar esa barrera y nosotros podamos tener la libertad, la oportunidad y el privilegio increíble de poder tener comunicación directa con Dios. Ahora, si bien es cierto que a lo largo de la historia el hombre ha creído que puede derribar esa barrera y lo único que logra con esto es tratar por sus propios medios de cruzar la barrera, y es imposible porque Dios demanda una actitud perfecta, pero nosotros somos incapaces de ser perfectos. Los 10 mandamientos se encuentran allí, que no son 10, son, si no me equivoco, 140, cuando revisamos minuciosamente, o más de 140. Resulta que es imposible que nosotros podamos cumplir con los mandamientos. De hecho, no matarás, y nosotros podemos matar tanto físicamente como mentalmente. No robarás, y bueno, desde que nos robamos un alfiler hasta millones de dólares, todo eso es robo. Mentir, por Dios, a cada rato. Entonces, llenarnos de la vanidad y la falsedad de la religión, de hacer creer que nosotros podemos hacer algo para agradar a Dios y para poder alcanzar esa salvación eterna, es imposible, es un engaño, pero a nosotros, no a Dios. Entonces, es importante que tengamos la humildad y recordemos que la humildad es someterse a la autoridad. Y la autoridad parte por ser a Dios, humildad ante Dios. Y la humildad también es el reconocimiento de la autoridad del pastor que nos comunica la palabra de Dios y decir, creo. Entonces es un proceso de humildad, bajar la cabeza y reconocer que no sabemos nada y que estamos aquí exclusivamente por lo que Él hace. Nosotros entonces, en la medida que vamos aceptando que somos incapaces, que somos unos inútiles espirituales, podemos entonces abrirnos al conocimiento de la palabra de Dios, al crecimiento espiritual, y un gran abanico de oportunidades se nos abre para el crecimiento espiritual. Y aunque a veces puedan sonar mal o fuerte algunas palabras y algunos conceptos, es allí donde nosotros debemos colocar ese conocimiento que se nos está impartiendo como con una pincita y ponerlo aparte y dejarle pausa para ir creciendo espiritualmente, y en la medida que vayamos digiriendo el alimento espiritual poder entender. Y Cristo nos lo dice claramente cuando dice que no le pude dar carne, tuve que darle lechita por como unos bebés, precisamente porque no entendían. Entonces, de hecho, muchísimos cristianos se quedan en salvación y de allí no pasan. Entonces es muy común ver cristianos que dicen, sí, yo creo en Cristo, pero entonces la siguiente semana van al culto y vuelven a hacer la oración de fe. Comenzando porque la oración de fe es una cosa que se hace en privado, es una relación íntima con nuestro Padre, con nuestro Creador. No hace falta hacerlo en público frente a un montón de gente. Y luego entonces la semana siguiente, gracias a que no conocieron en lo más mínimo, porque no le enseñaron lo más mínimo, vuelven a hacer la oración de fe. Porque no creen, no confían en este plan perfecto, en este regalo infinito y maravilloso que es la salvación. Entonces, luego se quedan mucho en el proceso de simplemente tratar de portarse bien ante los ojos de la gente. Y eso es asqueroso. Tratar de preocuparte por lo que los demás ven de ti, cuando lo que realmente debería preocuparte es concentrarte en el crecimiento espiritual y en lo que Dios quiere ver de ti, en lo que Dios ve de ti. Y no hace falta hablar con cierta terminología religiosa
y repetir palabritas cada 2, 3 segundos, aleluya, gloria a Dios, alabado sea, hermano para acá, hermano para allá. Eso no tiene nada que ver con la vida espiritual, ni adoración de imágenes, porque en la secta católica, que de hecho la palabra católico significa universal, y no lo son, entonces ya el término católico está mal empleado. Entonces tratar de adorar imágenes de mujeres o de hombres, dándole una importancia espiritual, no es más que la expresión satánica de la religión que no te acerca a Dios. De hecho, ¿quién es un señor de traje blanco con una gran corona de oro que tiene supuestamente el poder de designar quién es santo, cuando el único que tiene esa autoridad es nuestro Señor? Y dice fácilmente la Biblia, ustedes son santos porque Dios es santo. ¿Y qué es santo? Santo es estar separado, pero no porque uno mismo se separa, sino porque Dios te separa, y no te separa de la perdición y los pecados. No, eso nosotros no podemos hacerlo porque eh, somos pecadores por naturaleza. Y si decimos que no somos pecadores, hacemos a Dios mentiroso. Es decir, le decimos a Dios que Él es un mentiroso. Porque dice que no hay pecador, no hay santo, no hay perfecto ni en uno. Todos somos pecadores. Entonces, no hay autoridad humana capaz de designar quién es santo y quién no es santo. Nosotros somos santos a partir del momento que creemos en Cristo. En ese instante, Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo te separan del mercado de esclavos para su familia real. Ese es el maravilloso fenómeno espiritual. ¿Y por qué razón estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? En este valle de lágrimas, en este ir y venir de conflictos. Estamos aquí por dos razones principales. Resolver un conflicto angélico, porque no somos nosotros los primeros. Los primeros fueron las huestes celestiales, digamos que la familia espiritual, las huestes angélicas que Dios creó y que luego se rebelaron ante Él, Satanás y sus demonios. Entonces Dios, en el juicio de Satanás, crea el género humano para demostrar que puede ser condescendiente, puede perdonar el pecado en un género imperfecto como somos nosotros, sabiendo que íbamos a caer, sabiendo que íbamos a rechazarlo. Y Dios mismo se hace hombre para morir en la cruz. Entonces es un fenómeno impresionante, gigante, maravilloso, perfecto, en el que nosotros hemos tenido la oportunidad de participar. Ahora tú ves si lo rechazas o ves si lo aceptas. Es nuestra libertad. Dios nos lo permite, aun cuando seamos imperfectos a lo máximo, tener participación activa dentro del plan de Dios. Ahora un momento, una vez que tú crees en Cristo y ya eres miembro de la familia real, debemos estar dispuestos a conocer las maravillas de Dios, la herencia que nos tiene guardada, y la única forma de cobrarla es conociendo su plan, conociendo quién es nuestro Padre. Y en este proceso podemos pasar toda la vida, pero de eso se trata, para que en un momento determinado, cuando dejemos el cuerpo, cuando dejemos de respirar, cuando nos convertamos en abono para las plantas, en ese instante poder dejarnos de aquí, dejar el cuerpo y estar en el tercer cielo cara a cara con Dios y recibir nuestras condecoraciones según el crecimiento que hayamos adquirido aquí en la batalla. Entonces, continuando con el texto de la barrera. ¿Dónde está pues la justicia, la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, es decir, de creer. Porque concluimos que el hombre es justificado por creer, o sea, por la fe, aparte de la obra de la ley. Si Cristo hizo todo el trabajo de proveer nuestra gran salvación, ¿cómo podría Abraham jactarse? Porque no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué pasa con los logros humanos? ¿Qué sucede con las buenas obras para la salvación? Están excluidas. El camino de la salvación sigue siendo el mismo a lo largo de la historia humana, antes y después de la cruz. Y diramos, bueno, muchos dirán, ¿qué sucede entonces? Pero si Cristo no había venido al mundo,
cómo es que pudiesen ser salvos los del Antiguo Testamento. Y es justamente por eso, porque el plan siempre ha sido el mismo, creer en el Salvador, ser humildes y reconocer que no depende bajo ningún concepto de nosotros. De hecho, cuando nuestros padres espirituales, nuestros primeros padres en el cuerpo, Adán y Eva, caen y son expulsados del jardín del Edén, es el mismo Cristo quien se les presenta y hace un sacrificio, porque luego de eso están vestidos, y están vestidos con ropas de cordero. ¿Por qué? ¿Qué representa las hojas de parra que ellos tratan de vestirse? Y es justamente eso, tratar de verse morales ante los demás. Y tápate, no, tápate tú. Pero ellos intentaron taparse y crear una religión en torno al buen comportamiento, en la moralidad, en cómo se ven ante el otro individuo. Y la moralidad no tiene nada que ver con la espiritualidad. Un individuo puede ser perfectamente moral y no necesariamente es espiritual, porque no tiene relación con Dios. Pero un cristiano, pues, a través del conocimiento de la palabra de Dios y a través de ajustarse a la justicia divina y a la llenura del Espíritu Santo, obviamente se ve moral ante los ojos de los individuos. Y la espiritualidad es infinitamente más grande que la moralidad. Entonces, continuando con el texto. ¿Por qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, o sea, la fe en el Señor Jesucristo, según dice Génesis 15:6, y le fue contada, es decir, imputada o acreditada a cuenta suya, se le fue contada como justicia. ¿Por qué? Porque solo creer. La rectitud de Dios fue acreditada en la cuenta de Abraham a través de la fe en el Señor. Pero ¿qué pasa con aquellos que intentan realizar suficientes buenas obras para llegar al cielo? Ahora bien, al que trabaja, es decir, para su salvación, el que hace buenas obras, tratando de impresionar a Dios, el salario no se le cuenta como favor, es decir, como gracia. O sea, por más que trates de hacer buenas obras y trates de comportarte bien, eso no se cuenta como gracia, sino como deuda, como condenación. Hay de aquel individuo que trate de hacer buenas obras con la intención de ganar la aprobación de Dios, con la intención de ganar el tercer cielo, porque más bien va a ser contado como eso, como deuda. Aunque oran para ganar la aprobación de Dios para la salvación, siguen estando igual de endeudados. Es humanamente imposible escapar de la condenación eterna sin la gracia de Dios. Mas el que no trabaja para su salvación, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia, es decir, creer en Cristo. Únicamente la imputación de la rectitud divina resulta en la reivindicación para el que cree en Cristo y elimina la barrera de la rectitud relativa. Nosotros podemos ser totalmente autorrectos, creyendo que por medio de nuestras actitudes, nuestras buena imagen ante los demás, podemos impresionar a Dios. Es imposible. He aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque cuando la Biblia nos menciona que ancho es el camino a la perdición, no se está refiriendo a simplemente pecados de prostitución, alcohol y todo ese tipo de cosas. Ancho es porque la posibilidad de que tú trates de alcanzar la salvación por medio de tus obras, de tu religión, y no solamente hablo de la católica o la protestante, hablo de cualquier religión, islamista, budista, chintoísta o cualquier otro tipo de manifestación satánica, es muy amplia la cantidad de opciones. Hay tantas religiones como personas hay en el mundo. Hay tantas cosas que según el gusto de cada quien, Satanás diseñó religiones. Pero ese es lo ancho. Pero estrecho, y no significa que sea angosto porque no quepan los gorditos, no, sino porque es la única. Se está refiriendo que hay una sola vía para llegar a la salvación, que es creer en Cristo Jesús. Entonces, continuando con el texto, el carácter de Dios es satisfecho. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, es una referencia a su carácter o esencia, esa combinación de atributos que distingue a un individuo. Cada miembro de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, posee exactamente los mismos atributos: soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, inmutabilidad y veracidad. Todos los atributos son absolutos.
La esencia de Dios es perfecta e inquebrantable. Por lo tanto, Dios no puede borrar nuestros pecados a menos que su rectitud y su justicia sean satisfechas primero. Cualquier otra cosa falla en el blanco con respecto a su gloria. Y dice aquí, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, según lo que nos dice en Romanos 3:23. Entonces, el pecado es un ultraje, una ofensa y un insulto a la perfecta santidad o integridad de Dios, a su rectitud y a su justicia. Ya que todos hemos pecado, todos somos inaceptables por Dios. Nos lo dice en Isaías 64:6 y Romanos 8:8. Simplemente Él no puede tener nada que ver con el pecado a falta de su rectitud o la falta de rectitud. La rectitud de Dios exige la condenación del hombre pecador. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. El pecado debe ser juzgado. Las bendiciones divinas de la salvación y la vida cristiana no puede llegar al hombre a través del conducto de la gracia hasta que la rectitud y la justicia de Dios sean primero satisfechas. ¿Cómo puede Dios, el Padre, salvar a los pecadores sin comprometer su carácter? ¿Cómo pueden satisfacerse su justicia y su rectitud? Y es allí donde nosotros tenemos que poner en práctica en nuestras vidas la segunda fase del plan, que es estar aquí en el tiempo, en el cuerpo, mientras estamos vivos, a estar concentrados en el crecimiento espiritual y en la aplicación constante, percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Porque en ese tiempo entonces estaremos poniendo en práctica todo, porque estamos aquí para ser felices, para compartir la felicidad de Dios. Y la única forma es a través de su conocimiento. Todo lo demás es vano, es hueco, o como dijo Pablo, miaino, que es, yo sé que más de uno se va a alarmar, pero Pablo dijo mierda. Todos aquellos aspectos religiosos de pseudo felicidad, de pseudo, es perfectamente válido que te sientas satisfecho con tu empleo, con tus egresos económicos, con tu familia, con el éxito profesional y todo eso. Pero eso no alcanza realmente la salvación, porque está dependiendo de ciertos factores que no son internos, no son espirituales, sino son materiales y son externos. El día que tu familiar adorado, tu esposa, tu esposo, tus hijos mueran o te hagan una traición, vas a sufrir. Pero cuando tu felicidad se soporta sobre lo más sólido, lo más grande del universo, que es Dios, su perfecta integridad, su perfecta esencia, entonces tu felicidad se soporta sobre la roca, sobre lo que es verdaderamente importante, sólido, firme y perfecto. Esa es la verdadera felicidad. Entonces estamos aquí precisamente para alcanzar la felicidad, el crecimiento espiritual, y de eso se trata. Entonces, continuando con el texto, dice, en la eternidad pasada, Dios tomó la decisión soberana de tratar al hombre pecador con gracia, pero no porque simplemente Dios tenga que tener gracia hacia nosotros, nos va a perdonar los pecados. Nos los perdona en función de si su justicia y su rectitud, su integridad es satisfecha. Y la única forma es que venga nuestro Señor Jesucristo a pagarlo en la cruz. La expresión perfecta de su amor y su integridad y su integridad divina. Dios, el Padre, proveyó un plan por lo cual el hombre podría tener una relación con Él para siempre, sin comprometer su carácter divino. Dios demostró su amor por toda la humanidad cuando Dios, el Hijo, Jesucristo, se convirtió en nuestro sustituto y fue juzgado en la cruz por los pecados del mundo. Cristo muere de forma vicaria, de forma sustitutiva en la cruz. Es como que alguno de los miembros de la familia real deba presentar un examen de conducir. Y vengo yo, que tengo mucha experiencia conduciendo, me monto en el carro y lo manejo yo y paso la prueba. Claro, siempre y cuando el evaluador lo acepta y está de acuerdo y lo permita la ley. Entonces, esa calificación que yo saqué es la que le van a dar al estudiante. Cristo fue y será siempre el único capacitado para pagar el precio, porque solo un hombre libre puede pagar el precio por los esclavos para liberarlo. Entonces, ese es el regalo tan increíble que tenemos la oportunidad de nosotros disfrutar. Entonces, continuando aquí, estaba dispuesto a tomar nuestro lugar y pagar el castigo por nuestros pecados. Como humanidad sin pecado, el Hijo satisfizo las demandas de la justicia y la rectitud de Dios el Padre.
debido a que la justicia y la rectitud de Dios fueron satisfechas por la obra del Hijo en la cruz. Dios es perfectamente justo al perdonarnos. Al satisfacerse el carácter de Dios, se hizo posible que las bendiciones de la salvación y la vida cristiana vinieran a nosotros a través del conjunto de la gracia. Es decir, estamos aquí para ser dignos miembros de la familia real. Y si no lo somos, pues aún así Dios nos ama y tenemos salvación eterna. Si somos un fracaso como miembro de la familia real, igualito seguiremos siendo miembros de la familia real. Pero tenemos la maravillosa, la increíble oportunidad de ser miembros de la familia real con la capacidad, la posibilidad de llegar a honrar su palabra, alcanzar la máxima felicidad en medio de las increíbles circunstancias de la vida. Y la adversidad llega un momento en el que es deliciosa porque es una oportunidad para crecer espiritualmente, es una oportunidad para demostrar que si como roncas duermes. Es una oportunidad de decir, Padre, gracias por esta adversidad porque sé que es una maravillosa oportunidad para confiar en tu plan, para confiar en tu palabra, para crecer espiritualmente y para honrar la palabra de Dios, la mente de Cristo. Así que con esto concluimos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio maravilloso de poder conocer tu plan. Te pedimos que venga a hacer claro este mensaje, a fin de que podamos honrarte. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.